Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos televidentes, tanto aquí del país, de nuestra patria, como también del exterior, porque este canal llega a todos los lugares. Entre pequeña paréntesis, he estado últimamente allí visitando a nuestros migrantes bolivianos en Argentina, y allí llega este canal, nos ven a cada uno de nosotros, ven la palabra del Señor, cómo llega al corazón de nuestros migrantes que están allí en Argentina concretamente y en otros países. Pues bienvenidos a todos también que nos están siguiendo en este momento en esos canales de Argentina. Las palabras de hoy es unas palabras que las podemos sintetizar como en tres temas grandes, en tres combos, en tres bloques. Uno es la palabra dolor, sufrimiento, cruz, tristeza, enfermedades, en fin, todo aquello que nos hace sufrir. La segunda palabra es cómo no tenemos que hacer acepción de personas y atender siempre a las más necesitadas, a las personas que más sufren. Y entonces, según el pensamiento de Santiago, en esta lectura de Santiago, nos va diciendo que no puede haber una fe verdadera sin obras, las obras concretas. Y la tercera parte, también muy importante, que es la cruz de Jesucristo, que hoy nos está invitando a cada uno de nosotros para decirle, bueno, ¿quién soy yo para ti, para tu vida, para tu historia, para tu personalidad, tus estudios, tu manera de ser, tu cristianismo? ¿Quién soy yo en definitiva? Entonces, recorreremos brevísimamente estas tres palabras, ¿no? El dolor, las obras y la cruz. Primeramente, las obras son obras que nosotros hacemos, pero nacido de algo muy grande, de la situación concreta que cada uno de nosotros tenemos. Y la situación concreta que nosotros tenemos, lo experimentamos y lo vivimos, es el dolor, es el sufrimiento, es la cruz. Y el sufrimiento, la cruz, el dolor, está realmente presente en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, en nuestro propio yo. El dolor, entonces, no es algo negativo, es decir, algo que bueno, ya ni, además una cosa como decir, ya no hay más remedio, ya estoy con dolores, ¿qué vamos a hacer? Sino que tiene una parte también muy positiva. El dolor nos va experimentando cada uno de nosotros para hacernos madurar en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ustedes saben que el Papa Francisco, cuando vino aquí a Bolivia, concretamente, visitó Palmasola, ahí en Santa Cruz, y entonces viendo, él se ha esforzado, se ha aterrizado, llamaremos así, se ha comprometido con nuestros presos, con nuestras personas que están sin libertad. ¿Para qué? Para como que entrar dentro de esa mismas personas que tanto sufren tras las rejas, sin libertad, y como que se ha manifestado él diciendo, comprendo su sufrimiento, comprendo su dolor, comprendo aquellas cosas que están pasando terribles en su vida, pero esto es como un canal que les lleva a algo muy grande, mucho más que el dolor, mucho más grande que las enfermedades, mucho más grande que las rejas que ustedes tienen ahora en este momento. Dice, es la esperanza de que todos tus sufrimientos no son estériles, sino que van a resultar después para la gloria, primeramente de Dios, lógicamente, de Jesucristo, pero también para la gloria de ustedes mismos, porque han madurado para la vida espiritual. Entonces, todos nuestros sufrimientos, queridos hijos, queridas hijas, queridos televidentes, particularmente los enfermos, los que nos están siguiendo en este canal, en esta radio, pues fíjense cómo sus dolores, sus sufrimientos, le van haciendo más fuertes en algo que nada puede quitar ni nada puede matar, es el espíritu. Porque nosotros somos personas de carne y hueso, pero dentro de nuestra vida tenemos algo grande, que es nuestra alma, nuestra vida espiritual. Entonces, todo lo que sucede en el cuerpo va precisamente a robustecer nuestra vida espiritual.
Por eso es que cuando hay un enfermo, cuando hay una persona que está postrada en la cama, o ya es mayorcito y tiene ya peligros, en fin, por miles de cosas, por nuestras debilidades, entonces dice Santiago, dice también, llamen al presbítero, llamen al sacerdote. ¿Para qué? Para que le unja con el aceite de los enfermos, con el óleo de los enfermos, que es un aceite no de oliva con perfumes. Y entonces dice, ¿para qué? Para que robustezcan la fe de esa persona, para que en esas luchas que hay entre el bien y el mal, siempre triunfe el bien, siempre triunfe la fe que esa persona tiene. Y por eso entonces el sacerdote cuando va allí, le unge con ese aceite para robustecer su fe. Y tienen una misión que cumplir los que están enfermos, los que están con dolores, los que están con sufrimientos. Es que con la unión de los sufrimientos con Jesucristo el Señor, que ha sufrido como hombre, entonces fíjense cómo se salva el mundo, se purifica el mundo, porque hay tantísimos pecados como existen, los más oscuros, los más secretos que existen, pues eso tiene alguien que purificar. Sin duda ninguna, Jesucristo ha purificado ya con su sangre, pero nosotros nos unimos a esa sangre de Jesucristo el Señor para purificar estos pecados que existen. Y entre los pecados grandes que existen en el mundo, fíjense cómo es un pecado tan grave como es el aborto, por decir un ejemplo. Y entonces, como el Papa Francisco sabe que este dolor tiene que ser purificado. ¿Y cómo se purifica? Con la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios no es algo etéreo, sino es algo muy concreto. Es que Jesús se preocupa por cada uno de nosotros, particularmente los que han tenido la desgracia de cometer estas faltas, estos pecados, y ahora nos ha dado una esperanza grande, 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 que desde el 8 de diciembre de este año al 20 de noviembre del 2016 va a ser el año gozoso, grande de la misericordia de Dios, que se perdonan todos los pecados. Por eso, últimamente, ustedes saben, habrán visto por la televisión, la radio, etcétera, como el Papa insiste en que los sacerdotes, todos los sacerdotes, puedan tener esa facultad de perdonar esos pecados de aborto que las personas hayan cometido. Fíjense qué misericordia tiene Dios para con nosotros. Entonces, el dolor hay, pero también hay la esperanza de que Dios siempre perdona y siempre ayuda y siempre resucita. Y podíamos seguir muchísimo pensando y meditando sobre el dolor, porque cada uno de nosotros, aunque sea un dolor chiquitito, siempre tenemos. Pues cuando tengamos esos dolores, hijos, hijas, recordémonos que siempre hay una salida, la esperanza de la misericordia de Dios en nuestra propia vida. La segunda idea son las obras. Si realmente uno tiene fe, obra, hace el bien a las demás personas, no se cierra, porque no hay una dualidad entre la fe y las obras. Las obras que nosotros hacemos es como conclusión de que nosotros tenemos una fe y lo hacemos por fe, las cosas que realizamos en los demás. Y Santiago pone algo muy concreto, como hemos leído ahí en la lectura de hoy. Qué hermoso, ¿no? Porque no falta decir, mira, pobrecito, está ahí sufriendo, no tiene pan, no tiene carne, no tiene no sé qué, no tiene vestidos, pobrecito, está solito. Y le podemos decir, que Dios te bendiga, anda nomás. No, tenemos que hacer algo para eso, darle alimento, darle su vestido, darle pancito, darle agua, ayudarle a esa persona. No podemos hacer dos cosas, es decir, la espiritualidad y la carne, la vida, la materia, no se contradicen. Y esto va en una dimensión que se llama la cruz, porque para tener una cruz, ¿qué cosa se necesita? Dos palos, un palo vertical y otro palo horizontal. Si no, no hay cruz. Si es solamente vertical, es un palo meramente eso, ¿no?
Pero, ¿y si es otro palo solamente horizontal? Tampoco. Entonces tiene que ser vertical y el horizontal para formar la cruz. Entonces las obras son precisamente eso, la cruz que llevamos a los demás, la cruz de Jesucristo, nuestra propia cruz, para cuando nosotros tenemos unos sufrimientos, comprendemos también que los demás tienen sufrimientos. Entonces yo estoy llevando mi cruz con mi cuerpo y con mi espíritu, entonces también los otros tienen que llevar esa cruz que significa toda la verticalidad y la horizontalidad. Por eso Santiago, por ejemplo, ve las cosas horizontales, se preocupa por los demás. Y San Pablo ve la parte vertical, quiere decir, todo lo que nosotros tenemos con Dios, relación con Dios, es relación también con el prójimo. Se forma la cruz, ¿no? Bien, entonces, en nuestra propia vida, queridos hijos, no puede haber esa dualidad, porque somos unas personas que tenemos nuestro cuerpo, nuestra vida, no somos huecos por dentro, sino que tenemos a Dios en nuestro corazón que nos impulsa a ayudar a los demás, a comprender a los demás. Eso se llama la caritas, o sea, caridad, amor, comprensión por los demás. Nadie puede amar a Dios si no ama a los demás y no se ama a sí mismo. Entonces, por eso es el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces, cuando hacemos esto a los demás, estamos obrando por fe, hacemos las cosas por convicción, pero no es una convicción, como diría yo, intelectual. Creo en Dios Padre Todopoderoso, muy bien el credo, pero hay que aterrizarlo ese credo, hay que vivirlo. Cada signo del credo hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que encarnarse, digamos, con aquello que nosotros creemos. Y por eso va muy junto a esta idea la tercera lectura, que es el Evangelio de San Marcos, como hay como que tres partecitas muy bien bonitas. La primera parte, por ejemplo, dice, salió Jesús con sus discípulos a un poblado, a un lugarcito, que ya se quedó como sellado. Lo que aconteció ahí se llamaba el poblado Cesarea de Filipo. Ahí en ese lugarcito, ahí se comprometió algo muy serio. Les preguntó ahí a los discípulos, oye, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dice? Entonces levantaron la mano y dijeron, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que algunos de los profetas. Inmediatamente Jesús se dirige directamente al corazón de cada persona de sus discípulos subrayado. No cualquier persona, discípulos escogidos por Dios. Y dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pues se está dirigiendo también a cada uno de nosotros porque somos discípulos. ¿Quién es Jesús para ti concretamente, en definitiva? No es algo intelectual, sino es algo de vivencia. El encuentro que has tenido y que tienes con Jesucristo el Señor, que te hace misionero, que te hace persona que llevas la palabra del Señor a todas partes, en tu casa, en tu trabajo, en tus quehaceres, con tus nietitos, con tu esposa, con tu esposo, con toda la familia, con todo el mundo. Y no hace falta saber mucha cosa, porque ya te has encontrado con Jesucristo. Y no son tus palabras las que dices a los demás, sino son las palabras que Jesús te está indicando para ti, para que seas una persona feliz y lleves a los demás la felicidad. Entonces es una pregunta bien seria para cada uno de nosotros en esta mañana, para cada persona que estamos aquí presentes y también para los enfermos. ¿Y dónde se ve el encuentro con Jesús? Se encuentra en Jesús precisamente lo que les decía antes, en la cruz, qué cosa increíble, en los sufrimientos, porque Jesús sabía que era Mesías, sabía el que iba a salvar el mundo, y le costaba pero tremendamente el aceptar todos los sufrimientos. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Jesús en el huerto de los olivos, antes de que le tomasen preso y que le flagelasen y le coronasen de espinas y le insultasen y qué sé yo, las barbaridades que le hicieron? Y él cayó 3 veces cayó, Señor, que pase, por favor, este cáliz de mí, pero no se haga mi voluntad, sino
según tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es para salvarnos a cada uno de nosotros, los que estaban antes de la venida de Jesús, los que estaban viviendo cuando Jesús vivía, y nosotros, los que estamos aquí en este momento, y los que vendrán después de nosotros. Él aceptó este sacrificio, pero le dolió muchísimo, le dolió tremendamente, le escoció, digamos así, el dolor en su vida, pero él aceptó. ¿Por qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Pues igualmente nosotros, hijos, nosotros aceptamos todos nuestros sufrimientos, tanta cosa que nos pasa en nuestra historia, pero no es estéril. ¿Por qué? Lo que les decía antes, purificamos este mundo. Queridos hijos, creo que este es un mensaje muy hermoso para nosotros. Y ya, entre paréntesis, ya estamos preparando, como bien saben ustedes, el 5º Congreso Eucarístico Nacional que se va a celebrar en Tarija. Todos tendríamos que ir allí, pero nuestro corazón va a estar ahí más que nuestra persona, tal vez, nuestro corazón. Y fíjense qué es el Congreso Eucarístico, es precisamente ese pan que se hace para que se transforme en el cuerpo del Señor. Y ese pan, para hacer un pancito, ¿no? Se necesita 2 cosas, la harina, el agua, pero también la fuerza para amasar, hacer la masa. Las personas que saben hacer pan saben de nosotros, aunque ahora hay maquinarias, pero también la maquinaria debe sufrir, me imagino, ¿no?, para hacer toda la masa. Pues bien, ese es, cuando nosotros estamos sufriendo, estamos amasando también nuestra vida con nuestra fuerza, con 2 elementos, que es la harina y el agua. Porque si solamente hay agua, no hay harina, no hay pan, pero tiene que haber las 2 cosas. Entonces, toda la harina que nosotros hacemos son nuestros sufrimientos, nuestra vida cotidiana, que con la gracia de Dios, que es el agua, entonces se forma ese pancito. Pero con dolor se ha formado ese pancito. Pero ese pancito, por la presencia de Jesucristo el Señor, dice, esto ya no es pan, es mi cuerpo que será derramado, de que será ofrecido por ustedes, partido por ustedes para la salvación del mundo. Fíjense entonces todo eso que esta lectura que nos está preparando, estas 3 lecturas de hoy, nos van preparando para nuestro Congreso Eucarístico. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y nos cuide siempre.